Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, vamos a dar comienzo el vídeo de los miércoles. Hoy tenemos diferentes incubadoras, diferentes vídeos con resultados de vuestras incubaciones, de Antonio Villasenín, de Danilo Santellán, de El Nene Sánchez y de Jason Alberto. Estos compañeros han querido compartir sus experiencias, los interiores de sus incubadoras y por supuesto también algunos de ellos sus resultados de incubación. Lo importante de estos vídeos no solo es estar pendiente a lo que nos cuentan, sino también estar muy pendientes a todo lo que podemos ver, sobre todo en el interior de las incubadoras, la disposición de los componentes, la bombilla, la resistencia, en definitiva la fuente de calor, los ventiladores, los recipientes con agua, todo lo que es el conjunto y por supuesto los acabados que después pueden ser ideas que nos sirvan para aplicarlo a lo que nosotros tenemos en mente pensado hacer. Y por supuesto porque en muchas ocasiones vemos problemas que compañeros nuestros tienen referentes a la incubación y que pueden coincidir con problemas que nosotros estemos teniendo o parecidos en esos momentos. Y ya para el final del vídeo también os dejaremos el nacimiento, ese momento exacto de un pollito de codorniz. Aquí lo tenéis en este instante. Todo esto va a formar parte de nuestro vídeo de hoy de incubadoras caseras. Así que, si os parece bien, vamos a comenzar ya con estas incubadoras, con estas incubaciones que os traemos para el día de hoy. Buenas noches, Antonio, y gracias por atenderme. Le voy a mostrar cómo es mi incubadora. Bueno, ya ve que es una Hanoel 48 comprada y nunca tenía buenos resultados, por lo que intenté modificar un par de cosas y comprobar la temperatura en todas las zonas, y es lo que me falla. Por dentro tiene una resistencia circular como las que usas tú normalmente, pero no es de silicona. La sonda se la bajé, le puse un alambre para que llegue a la altura de los huevos y nada más. El motor de volteo ya viene de serie. Entonces el problema es que según las zonas de la incubadora me cambia la temperatura. Este es el ventilador, como ves, sopla el aire hacia arriba y viene hacia abajo. Tiene los puntos de ventilación 2 arriba y en la parte de abajo tiene 4, que es por donde le entra el aire frío. El mapa de calor lo hice con un termómetro normal. Estoy esperando por un termohigrómetro que pedí por internet y lo hice con el termómetro normal. Hice 5 mediciones para que sea una media exacta y me da este mapa. En la derecha de la incubadora arriba me da, bueno, todo esto con el termostato a 37,8. Entonces en la parte de arriba me da 37,7 de media de las 5 mediciones, bastante óptimo. En la izquierda 37,6, también muy bien. Abajo a la izquierda 36,9, ya baja 0,7 grados. Y abajo a la derecha 36,6, que baja más de 1 grado desde arriba a la derecha. Y en el centro, entiendo que es porque la resistencia va en este circular, 35,3, que son casi 2,5 grados de diferencia de esta zona. Entiendo que eso era lo que no hacía que sacara mis pollitos adecuadamente. Entonces entiendo que esto es por el sentido que toma el aire, la corriente de aire al circular, y que por eso empieza aquí y por aquí es mayor la temperatura y va bajando. Y la duda que tenía era cómo podía solucionarlo, si meterle aquí dos agujeros de ventilación para que bajara aquí la temperatura y luego poder ajustar el termostato, o aquí taparle el agujero de arriba para que no salga el aire caliente por aquí por arriba. Y bueno, esa era mi duda y
Y gracias por resolver el resto de parámetros de mi incubadora están bien, y eso es lo que tenía que solucionar. Me siguen preocupando estos 2 grados y medio de diferencia del centro, pero no sé qué poder hacer. Y bueno, muchas gracias y espero no molestarle mucho. Gracias y suerte con su canal. Bueno, aquí nuestro amigo Antonio nos presenta el problema que tiene con ese mapa de temperatura en su incubadora comprada, que no casera. Siempre decimos que las cosas que aquí contamos no solo son para aplicarlas en incubadoras caseras. Como lo podéis ver bien en este vídeo, pues también se hace necesario hacer un mapa de temperatura. Yéndonos ya a los datos que Antonio conseguía, podíamos ver que en esta parte de aquí abajo y en el centro, sobre todo en el centro, la temperatura era muy grande. La diferencia era muy grande con respecto a los dos laterales de más arriba, donde sí tenía temperaturas óptimas de incubación. En fin, yéndonos a la parte de arriba, que es donde está la resistencia y el ventilador, una posibilidad podría ser que la resistencia ya estuviera fallando y no calentara igual por todo el círculo, por toda la circunferencia. Pero también dice en el vídeo que nunca ha conseguido buenos resultados con este dispositivo. Lo primero que se podría hacer es cambiar la orientación del ventilador, porque la renovación del aire interior es una cosa y la circulación del aire caliente, que va a ser lo que tengamos en la misma o parecida temperatura en todo el habitáculo, el encargado de eso es el ventilador. Entonces, una opción sería, ya que el ventilador está tirando aire hacia el techo, cambiar la posición para que tire el aire hacia los huevos. Volver a medir y ver si con eso se corrige ese defecto de temperaturas. Deciros que él lo que habla es de tapar orificios de renovación del aire dependiendo la zona, para ver si así se compensa un poco. Viendo la incubadora, pensamos que tiene bastante renovación del aire y que no va a ocurrir nada porque lleve a la práctica eso que él nos dice de tapar ciertos agujeros dependiendo de qué zona. Pero también hay que tener en cuenta que imaginamos que esa incubadora, igual que otras, viene diseñada ya para obtener el máximo rendimiento con esa renovación de aire que trae. Lo que sí haríamos es, repito, cambiar la orientación del aire del ventilador, y si así tampoco lo conseguimos, pues entonces barajar la posibilidad de colocar un ventilador que mueva más cantidad de aire, ponerlo hacia el techo y siempre, repito, siempre, cada vez que hagamos una modificación, por pequeña que sea, en el interior de nuestra incubadora, hay que volver a medir. Él lo hace, como estáis viendo ahí perfectamente, lo que nosotros recomendamos, 4 esquinas y el centro. ¿Por qué? Porque en esta incubadora, por mucha capacidad que tuviera, la zona buena para sacar huevos sería la parte de arriba, esos dos extremos, pero ya el centro. Y la parte de abajo sería muy complicado sacar pollitos con esos parámetros que ahí tenemos. Ahora cambiamos de tema y vemos otra incubadora que nos envía nuestro amigo Danilo. Ya veis la disposición de las lámparas y de los ventiladores. Aquí vamos a comentar diferentes cosas. Primero, que esas lámparas no sabemos si van a hacer que llegue la temperatura mínimo a 38 para tener ya ese tope máximo para que nos permita, vamos, en definitiva, una buena incubación. Normalmente las que se suelen utilizar son las incandescentes. Tampoco la posición así de esta forma en el lateral o en los laterales es la que nosotros solemos utilizar. Pero siempre lo decimos, si las mediciones son correctas, da igual el sistema que utilicéis. Si las temperaturas y la humedad relativa son las que están dentro de esos parámetros ideales de incubación, cualquier sistema nos sirve, cualquier sistema nos vale. Pero queremos hacer referencia a otra cosa que hemos visto. Si os fijáis, tiene los ventiladores encendidos y en el exterior tiene un interruptor con el cual los enciende y los apaga cuando él así quiera, ¿no? Hay que tener en cuenta una cosa, ¿veis? Ahí tiene el interruptor, ahora lo veis y ya los ventiladores se paran. Cualquier cambio que hagamos en nuestro interior tendrá consecuencias referentes a temperatura y humedad.
Si tenemos una temperatura en el interior con los ventiladores encendidos, en el momento de apagarlos puede cambiar el tema, sobre todo de temperatura en el interior. Por eso, antes de hacer este dispositivo de esta forma, hay que medir temperaturas con los ventiladores apagados y hay que volver a medir temperaturas igualmente con los ventiladores encendidos. Hay que comprobar si con esta acción cambia o no la temperatura. Vemos otra incubadora, en este caso esta incubadora en un microondas. Deciros que este vídeo nos lo envía el Nene Sánchez y lo mismo que hace tiempo ya nos mandaba su proyecto, en este caso nos va a enseñar pues sus primeros resultados en esta incubadora con la incubación de huevos de codorniz. Comentaros que el propio Nene Sánchez nos comentaba pues todo lo que es el vídeo, pero con un pequeño problema, que de fondo tenía una música bastante fuerte. Y tenemos que tener en cuenta cuando nos enviéis los vídeos que si tienen música y no tenemos derecho de autor, como ocurre en la mayoría de las ocasiones, pues entonces el vídeo nos puede traer consecuencias precisamente por esos derechos de autor. Ya os digo desde aquí que si nos enviáis vídeos, que los hagáis sin música de fondo. Nosotros ya le pondremos música reglamentaria que no tenga derechos y que no pase nada. Si no, ya sabéis que el tema de los derechos pues está bastante calentito. Dicho esto, pues nosotros os contamos lo mismo que él nos dice en este vídeo, que ahí tenéis los resultados con esta incubación de huevos de codorniz y la verdad es que si miramos el interior lo ha hecho perfectamente. Ahí tiene su bombilla incandescente, su ventilador para un buen reparto de aire caliente. En esa bandeja pues ahí tenéis ese termohigrómetro para tener siempre referencia de la temperatura y de la humedad relativa que tenemos en el interior y el agua correspondiente, porque entre otras cosas allí al fondo en la esquina se ve un vaso con agua. Simplemente decir en este vídeo, en estas imágenes que estamos viendo, que hubiera sido perfecto ya al 100% tener un trapo o cualquier papel en el suelo, en la superficie, para que los pollitos pues tuviesen mayor agarre a la hora de dar esos primeros pasos. Pero como ya veis, buenos resultados en su incubadora. Nos comentaba en el vídeo que todavía estaban naciendo, que todavía estaban picando algún huevo de los que había en esa cestita, y que nos alegramos evidentemente de que le haya ido bien y de que su incubadora, ahí como podéis ver en un microondas, le esté funcionando perfectamente, en este caso con la incubación de huevos de codorniz. Y vamos con otra incubadora más, la que ya tenéis aquí delante de vuestra pantalla. Jason Alberto pues nos quería hacer partícipe de su incubadora y más adelante ya veréis imágenes también de sus resultados con otra incubación. Tiene dos compartimentos en esa base, una donde tiene puesto el recipiente con agua y otra donde tiene el compartimento ya mayor para los huevos. Y como podéis comprobar, pues con sus resultados, con esos pollitos todos marcados con sus diferentes fechas o las especies, y repito, ahí podéis ver sus resultados de incubación. Y como podéis comprobar, todavía pollitos terminando esa etapa de salir del huevo, ¿no?, de su nacimiento. Como veis, es una incubadora con una distribución de sus componentes diferente también a lo que solemos hacer. Ya digo que en el lado izquierdo tiene el ventilador, tiene el agua y tendrá también su bombilla, su resistencia, su fuente de calor. Pero que lo importante es, una vez que decidamos la distribución de los componentes, hacer mediciones en el interior y elaborar, igual que hacía nuestro primer compañero, el mapa de temperaturas. Ya sé que cuando estamos haciendo nuestra incubadora, incluso antes de terminarla, estamos deseando de probarla rápidamente para ver si funciona o no. Pero creedme que es muy necesario hacer las mediciones correspondientes. Tenemos que saber qué es lo que está ocurriendo a la altura en la bandeja donde van los huevos. Es algo que no podemos dejar al azar. Si nos tomamos molestias en la construcción, empleamos nuestro tiempo, nuestro dinero, ya sea más o ya sea menos, no podemos correr cuando más detenidamente tenemos que hacer las cosas.
elaborar un buen mapa de temperaturas y si nos da bien, perfecto. Y si nos da mal, pues no meternos como locos a incubar. Hay que corregir todo eso. Y por supuesto, que no se nos olvide, hay que hacer una buena calibración de nuestro termostato. A estas alturas todavía hay algunos que nos preguntan que ¿qué es la calibración? Es algo que repetimos una y otra vez en nuestros vídeos cada vez que realizamos una incubadora casera. Siempre que hacemos todo el proceso de la construcción de nuestras incubadoras, siempre al final nos paramos y explicamos detenidamente qué es la calibración y sobre todo, lo más importante, cómo se hace. Tenemos que hacer que coincida la temperatura que nos marca el display, lo que es el termómetro de nuestro termostato, con lo que realmente tenemos en el interior, siempre a la altura de la o las bandejas de huevos. Es lo principal, porque si no, evidentemente, todas las molestias que nos hemos tomado en la construcción no valdrán a la hora de hacer las diferentes pruebas. Pues hasta aquí hemos llegado en el día de hoy con nuestro vídeo de incubadoras caseras. Darle las gracias a Antonio Villasenín, a Danilo Santellán, al Nene Sánchez y a Jason Alberto por enviarnos sus correspondientes vídeos contándonos sus experiencias, no solo enseñándonos sus incubadoras, sino también los buenos resultados que poco a poco vamos obteniendo todos, con lo que vamos aprendiendo poquito a poco en nuestro canal de incubadoras caseras. Aprovechando como siempre para daros las gracias porque somos ya alrededor de 50.000 suscriptores en este nuestro canal de incubadoras caseras. Como siempre digo, repito, dando las gracias por estar ahí y sobre todo por confiar en lo que desde aquí os contamos. Gracias de mi parte, de Antonio y por supuesto de mi hijo Raúl, siempre detrás de la cámara. Por hoy nada más. Saludos desde Marchena, Sevilla, Andalucía. Solo deciros que para despedir el vídeo de hoy con estos reportajes que nos enviáis a través de los diferentes medios, os vamos a dejar con el motivo principal, con lo que buscamos con todo esto que estamos haciendo, que no es otra cosa que los nacimientos. Y os vamos a dejar ese momento exacto del nacimiento de un pollito de codorniz. Un saludo a todos.